te pasa esto, y esto, y esto, pues déjame decirte que si te pasa esto, tengo preparado para ti y para nuestro alumno Lucas una serie de ejercicios para que mejoréis vuestro remate. Así que quédate hasta el final del vídeo porque seguramente mejores tu remate. ¿En qué me voy a enfocar en esta clase? En dos cosas principalmente. Una, en localizar siempre el impacto lo más alto posible. Y dos, en hacer una buena lectura y ir a atacar esa pelota. Para hacer técnicamente un buen remate, lo primero que me fijo es en la empuñadura de mi alumno. En este caso, Lucas va a coger una empuñadura de revés. ¿Qué conseguimos en este tipo de empuñadura? Que cuando yo lifte la pelota, le dé el efecto liftado a la pelota, esa pelota coja más altura. En este primer ejercicio vamos a realizar un ejercicio de mecanizado, tanto de posición de cuerpo, como posición de apoyo, como terminación o focalización del punto de impacto. Nuestro alumno Lucas va a ponerse en una posición lateral, todo el peso va a recaer en su pierna derecha y va a arquear hacia atrás. El brazo no dominante va a marcar la referencia del punto de impacto y el brazo dominante con la pelota va a llevarlo detrás de la cabeza, ¿vale? Para luego hacer una transición de detrás hacia adelante, lanzar esta pelota por encima de su cabeza y va a tener que lanzar la pelota y parar con el brazo totalmente extendido, donde sería el punto de impacto. Este va a ser el primer ejercicio que vamos a realizar. Señalamos con el brazo izquierdo, lanza con el brazo no dominante, extiende todo el brazo, ¿vale? Para localizar el punto de impacto lo más elevado posible. ¿Qué conseguimos con eso? Tener una mejor palanca. Luego la bola esa me va a poder rebotar mucho más y coger más altura. Segundo ejercicio, vamos a hacer la misma progresión pero ya con pala, ¿vale? Nuestro jugador va a preparar su pala por detrás de la cabeza, se va a lanzar esa pelota por encima de la cabeza. Ojo que aquí muchos os lanzáis la pelota por este lateral. ¿Qué pasa? Que la pala ya no sale por encima de la cabeza, sino que sale por el lateral. Ojo con esto, yo quiero que salga vuestra pala por encima de la cabeza. Si hago bien esa transición por encima de la cabeza, la bola tiene que ir totalmente recta. Si la saco por el lateral, veis o veréis que golpeará en el cristal y se irá a la parte izquierda, ¿vale? Cuidado con esto. Vale. Importantísimo, eso es, que el brazo dominante, que la pala salga por encima de la cabeza y veis que le va al cristal central. Fail. Sigue. Otro fail. Con este ejercicio que te voy a explicar ahora, lo que vamos a afianzar, una es el impacto sigue siendo lo más elevado posible, dos, afianzar con el brazo totalmente extendido, ¿vale? Y tres, vamos a meterle ya un poquito la muñeca. Vamos a intentar envolver esa pelota, ¿vale? Liftándola un poquito. Para eso yo recomiendo siempre bajar un poquito lo que es la empuñadura para que tenga más flexibilidad en mi muñeca y me cueste menos realizar ese gesto de liftado. Nuestro alumno va a realizar golpeos hacia el cristal cogiéndose con la mano no dominante el codo para no mover ese brazo. No quiero que hagáis esto, sino quiero que hagáis solo el gesto de la muñeca, que visualicemos y entremos siempre por encima de la pelota. Veréis como la pelota, solo con el gesto de la muñeca, coge mucha altura, ¿vale? Mantenemos ese control hacia el cristal del centro. Venga. Bien, trabajo de muñeca, visualizo eso, visualizo el entrar
por encima de la pelota. Bien. Fijaros cómo sin hacer apenas esfuerzo la bola siempre coge altura. Para. Esto que le está sucediendo, vamos a trabajarlo también. Fijaros, está golpeando la pelota y a veces la pelota no le llega a él. ¿Nosotros qué queremos? Siempre atacarla lo más arriba posible. Para eso tengo que ir a ajustar, caminar hacia adelante, caminar hacia la pelota para localizar el impacto lo más arriba posible, ¿vale? No quiero que lancéis el golpeo golpeando aquí debajo. Voy a buscarla, voy a buscar el punto más alto, ¿vale? Si te está gustando esta serie de ejercicios, dale like y no olvides de suscribirte a nuestro canal. Siguiente ejercicio que vamos a realizar es afianzar otra vez el punto de impacto, pero ahora ya utilizando mi brazo no dominante. También tenemos que recalcar que quiero que en este ejercicio que cuando golpeemos no acabemos esa terminación, que golpeemos y dejamos la punta de la pala caer para que la bola se levante, ¿vale? No hagas terminación. Haz golpeo y paras aquí arriba, ¿vale? Venga, vamos allá. Señalo con mi brazo no dominante y lo quito. Fijaros que estás señalando con tu brazo no dominante, vas a golpear pero no lo quitas. Señalo y quito el brazo no dominante. Vale, vamos. Importante también, posicionarse bien. Si yo no me posiciono bien y llevo una buena distancia respecto a la pelota, no voy a poder realizar un remate. Fijaros muchas veces que esto lo veo a mucha gente amateur, que le viene la pelota de globo, pero su distancia, su bola, no le cae encima de la pelota, encima de la cabeza, perdón, le cae más hacia el lateral. ¿Y qué pasa? Que su brazo saca por el lateral, su golpeo lo saca por el lateral. ¿Qué pasa? Que esa bola no va a ir recta, esa bola le va a ir siempre de lado, siempre va a tocar el cristal y se va a abrir a la parte izquierda. Ojo con eso, ¿vale? Siempre me posiciono para que la bola me quede encima de mi cabeza, no me quede en el lateral de mi cabeza. Quiero hacer remate, no quiero hacer ni víbora ni bandeja, quiero hacer remate. En este ejercicio que vamos a realizar ahora intentaremos localizar el punto de impacto lo más elevado posible, pero siempre yendo a atacar esa pelota. Vamos a recalcar el caminar hacia la pelota para localizar el punto de impacto lo más elevado posible. Ese es el objetivo, lo más elevado posible. Para eso debemos de llevar un buen control, tanto Lucas como yo, de esa pelota y intentando localizar el punto de impacto y allí arriba meter esa muñeca para que mi punta de la pala caiga y la bola sin apenas esfuerzo se levante. ¿Ok? Venga, vamos allá. Por último, en este ejercicio vamos a trabajar el caminar, el atacar la pelota. Muchas veces nos pasa, y si es así, que a ti también te pasa, coméntame abajo, ¿vale? Que nos tiran un globo y esperamos que la pelota me llegue hacia mí. Cuando voy a localizar el impacto ya no está lo más arriba posible, ya la pelota me bajó mucho. ¿Y qué pasa? Que esa pelota o me va al cristal, o me va a la red, o no le golpeo, ¿vale? No golpeo correctamente. Entonces, lo que vamos a hacer es te tiro globo, un globo corto elevado y tú tienes que ir, caminar hacia adelante desde aquí detrás para localizar el punto de impacto lo más elevado posible e intentar traértela la pelota. ¿Ok? ¿Vamos allá? Venga, vamos. Bien, Lucas, y Lamperti ahora tiene tu remate. Ah, y si aún no le has dado like ni te has suscrito al canal, hazlo ahora, así podré subir más vídeos como este. Por cierto, déjame en los comentarios el golpe que quisieras mejorar para yo realizar los próximos vídeos.